Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte del módulo de Fisiología Cardiovascular. En el presente video se explicarán las distintas leyes de la física que gobiernan la circulación en nuestro cuerpo, llamada hemodinámica. Muchas de dichas leyes son análogas a leyes que explican la corriente eléctrica o la dinámica de fluidos, pero descuida, porque no necesitamos ser ingenieros para poder entender la hemodinámica. De hecho, el mejor consejo que te puedo ofrecer es que más que aprender de memoria las ecuaciones, trata de abstraer conceptos y conocimientos a partir de dichas ecuaciones que te ayuden a tener un mejor entendimiento práctico acerca de la circulación. Empecemos. Recordemos que en el caso de la circulación sistémica, el ventrículo izquierdo bombea sangre hacia las arterias con alta presión. Las arterias, con su alto contenido muscular y elástico, le permite amortiguar la presión con la que es eyectada la sangre desde el ventrículo izquierdo, al tiempo que le permite mantener una presión elevada que impulse la sangre hacia vasos sanguíneos de menor presión. Por lo tanto, la primera enseñanza que podemos obtener del sistema cardiovascular es que la sangre fluye desde vasos sanguíneos de alta presión hacia vasos sanguíneos de baja presión, y conforme avanzamos en el circuito, esta presión se va perdiendo poco a poco. Las arteriolas son muy sensibles a las catecolaminas del sistema nervioso simpático, y estas pueden llegar a contraerse de tal manera que genera una resistencia muy grande al flujo sanguíneo, controlando así la cantidad de sangre que recibe un cierto órgano. Esto nos conduce a nuestra segunda enseñanza. La resistencia vascular presenta un factor que se opone al flujo sanguíneo. A mayor resistencia, menor flujo sanguíneo y viceversa. Como la presión en las arteriolas es aún mayor que la de las vénulas, la dirección del flujo sanguíneo sigue esta dirección: arteriolas, capilares, vénulas. Una vez en las venas, la sangre se encuentra en un espacio de muy baja presión pero de muy alto volumen, que constituye el mayor reservorio de sangre en el organismo. Tercera enseñanza. Se dice que un vaso sanguíneo tiene alta capacitancia cuando acepta un volumen muy alto de sangre a muy bajas presiones. Ahora comencemos con el elemento de la hemodinámica que nos causa terror, las ecuaciones. Consideremos en este momento el concepto de velocidad del flujo sanguíneo, en el cual decimos que V es igual a Q dividido entre A, donde V es la velocidad del flujo sanguíneo en centímetros sobre segundos, Q es el flujo sanguíneo en mililitros sobre segundo y A es el área de sección transversal de los vasos sanguíneos en centímetros cuadrados. Un consejo: cuando observes una ecuación, no trates de sustituir automáticamente las letras por su valor numérico. Tómate unos segundos primeros en analizar la ecuación. La manera más fácil de entender esta ecuación es interpretándola de la siguiente manera. Velocidad del flujo sanguíneo es directamente proporcional al flujo sanguíneo e inversamente proporcional al área de sección transversal. Esto quiere decir que a mayor flujo sanguíneo, mayor velocidad, pero mientras mayor sea el área de sección transversal, menor velocidad. La pregunta sería, ¿qué es exactamente el área de sección transversal? El concepto puede parecer un poco confuso la primera vez, por lo tanto, lo podemos entender mejor con la siguiente tabla. Cuando hablamos de área de sección transversal, nos referimos a la suma del área de los distintos niveles de la circulación. Por ejemplo, aorta, que es una arteria grande, arterias pequeñas, arteriolas, capilares, vénulas, es decir, distintos niveles de la circulación. A simple vista podemos observar que el área de sección transversal de los distintos niveles del sistema venoso es considerablemente mayor que el área correspondiente a los mismos niveles, pero en el sistema arterial. Por ejemplo, el área de la aorta es de 2.5 centímetros cuadrados, mientras que el área de la vena cava es de 8 centímetros cuadrados, lo que refuerza el concepto de capacitancia, es decir, las venas
retienen mayor volumen de sangre a menores presiones. El otro dato curioso que podemos observar en la tabla es el valor gigantesco que tiene el área de sección transversal de los capilares en el cuerpo, de 2.500 centímetros cuadrados, lo que equivale a un apartamento de una sola habitación. Aplicando estos valores a nuestra ecuación, recordemos que la velocidad del flujo sanguíneo es menor cuanto mayor sea el área de sección transversal. Entonces, podemos predecir que la velocidad del flujo sanguíneo en los capilares tiene que ser mucho menor que la velocidad del flujo sanguíneo en la aorta. En el siguiente ejercicio calcularemos la velocidad del flujo sanguíneo en la aorta, donde Q es igual al gasto cardíaco, que es el total del volumen eyectado del ventrículo izquierdo en un minuto. Y al área de sección transversal de la aorta le daremos un valor de 3.14 centímetros cuadrados. Así que la velocidad en la aorta sería igual a 5.500 centímetros cúbicos por minuto, que es el valor del gasto cardíaco, dividido entre 3.14 centímetros cuadrados, que es el área de sección transversal de la aorta. Lo que nos da un valor que la velocidad de la aorta tiene una velocidad de 1.751 centímetros por minuto. En el siguiente ejercicio calcularemos la velocidad del flujo sanguíneo en los capilares. Por lo tanto, el valor de Q, al igual que el ejercicio pasado, es gasto cardíaco, pero el área de sección transversal de los capilares es de 2.500 centímetros cuadrados. Por lo tanto, velocidad en los capilares es igual a 5.500 centímetros cúbicos por minuto, que es el valor del gasto cardíaco dividido entre 2.500. Nos da un valor de 2.2 centímetros por minuto. Por lo tanto, el efecto del área de sección transversal es tan significativo que la velocidad del flujo sanguíneo en los capilares es 876 veces más lenta en comparación a la velocidad de la aorta. Como vieron, no fue tan difícil entender el significado de esa ecuación. Ahora vamos a estudiar individualmente uno de los elementos presentes en la ecuación anterior, el concepto de Q o flujo sanguíneo. En la siguiente ecuación decimos que Q o flujo sanguíneo es igual a la diferencia de la presión dividido entre la resistencia, donde Q es flujo sanguíneo en mililitros por minutos, delta P es igual al gradiente de presión o diferencia de presión en milímetros de mercurio, y R es igual a resistencia o la resistencia periférica total o resistencia vascular periférica en milímetros de mercurio por mililitro de sangre por minuto. Una vez más, como ya les enseñé, esta ecuación se puede leer de la siguiente manera. Flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión y es inversamente proporcional a la resistencia. Por lo tanto, a mayor diferencia de presión en cada extremo de la circulación, mayor será el flujo sanguíneo, mientras que a mayor resistencia, menor será el flujo sanguíneo. Creo que es un concepto bastante fácil de memorizar, pero viendo la misma ecuación podemos llegar a otra conclusión. Si despejamos correctamente la ecuación, podemos determinar el valor de la resistencia con una diferencia de presión y un flujo sanguíneo dado. Consideremos el siguiente ejercicio donde queremos calcular la resistencia vascular sistémica, es decir, la suma de todas las resistencias en los diferentes niveles de la circulación que se oponen al flujo sanguíneo. La diferencia de presión la calculamos tomando en cuenta la presión arterial media, que refleja la presión promedio en la aorta y grandes arterias, y la presión venosa central, que es la presión en la aurícula derecha. Es decir, la diferencia de presión en ambos extremos de la circulación sería presión arterial media menos presión venosa central. Como flujo sanguíneo, consideremos el gasto cardíaco, que es el volumen de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo en un minuto. Por lo tanto, la resistencia sería igual a 100 milímetros de mercurio menos 0 milímetros de mercurio, que es
presión arterial media en la aorta y grandes vasos y presión venosa central, divididos entre el gasto cardíaco que tiene un valor de 5.500 mililitros por minuto. Esto nos da un valor de 0.02 milímetros de mercurio por mililitro por minuto. Esto quiere decir que por cada minuto, un mililitro de sangre tiene que vencer una resistencia de 0.02 milímetros de mercurio. Es muy sencillo despejar una ecuación para obtener la resistencia a partir de unos valores conocidos, pero cuando tratamos de entender a profundidad cómo se genera la resistencia en los vasos sanguíneos, la situación se complica un poco, no les puedo mentir. La buena noticia es que el objetivo de enseñarles esta ecuación es que aprenda conceptos importantes para la práctica médica. Por lo tanto, decimos que la resistencia es directamente proporcional a la viscosidad y también es directamente proporcional a la longitud del vaso sanguíneo. A mayor viscosidad, mayor resistencia, y a mayor longitud del vaso sanguíneo, mayor resistencia y viceversa. Pero la siguiente parte es más interesante. La resistencia es inversamente proporcional al radio del vaso sanguíneo elevado a la cuarta potencia. ¿Por qué es tan importante tomar en cuenta este concepto? Porque el efecto que puede tener el aumento o la disminución en el diámetro de un vaso sanguíneo sobre la resistencia que ésta opone al flujo de sangre no ocurre de manera lineal, sino de manera exponencial. Y esta potencia no es elevada al cuadrado o al cubo, sino a la cuarta potencia. Si todavía no entiendes la importancia, te lo explico con un ejemplo muy sencillo. Digamos que un vaso sanguíneo se obstruye con un trombo y este trombo ocluye la mitad de su luz. En términos matemáticos consideramos que se ocluye en un factor de 2. Por lo tanto, la resistencia no será el doble, será de 2 elevado a la cuarta potencia, es decir, 16. Por lo tanto, un vaso sanguíneo que se ocluya a la mitad de su luz aumenta la resistencia en el flujo sanguíneo 16 veces. Consideremos otro ejercicio, un poco más complejo. Digamos que un paciente de 70 años se le ocluye la carótida interna en un 75% debido a la formación de un trombo sobre una placa ateromatosa. Debemos calcular el aumento en la resistencia y la disminución en el flujo sanguíneo. Por lo tanto, decimos que la resistencia de esa persona será de 1 dividido en un cuarto elevado a la cuarta potencia. ¿De dónde sale el 1? El 1 es una manera matemática de expresar la resistencia que tenía previamente. No sabemos de cuánto era la resistencia, solamente sabemos que tenía una resistencia previa y ahora tenemos una resistencia que es un cuarto elevado a la cuarta potencia menor. Por lo tanto, y un cuarto es una manera matemática también de expresar que la luz se obstruye en un 75%, es decir, solamente queda un cuarto disponible para el flujo sanguíneo. Por lo tanto, un cuarto elevado a la cuarta potencia nos da un valor de 0.0039. Si dividimos 1 entre este número nos da 256. Esto quiere decir que la resistencia aumenta 256 veces. Ahora, la segunda parte del ejercicio es calcular el flujo sanguíneo. Igual, tenemos un flujo sanguíneo previo que lo vamos a representar con el número 1 y lo vamos a dividir entre 256. Por lo tanto, el nuevo flujo sanguíneo es de 0.0039, que es lo mismo decir 0.39% menor o es el 0.39% de lo que era previamente. Por lo tanto, si consideramos que el flujo sanguíneo previo era de 400 mililitros por minuto, el flujo sanguíneo actual sería apenas de 1.56 mililitros por minuto. Ese es el efecto que tiene la disminución del diámetro o la disminución del radio en la resistencia y en el flujo sanguíneo. Perfecto, dejemos
por un momento atrás esas ecuaciones complejas para centrarnos un rato en conceptos un poco más sencillos. Primero, el concepto de resistencia paralela, en el cual decimos que el inverso de la resistencia total es igual a la suma del inverso de todas las resistencias individuales de los diferentes sistemas. Nada que temer en esta ecuación. Lo único que tenemos que decir es que esta ecuación representa la circulación sistémica, en la cual tenemos diferentes ramas de la aorta que irrigan diferentes órganos, aparatos y sistemas, donde, por ejemplo, la obstrucción en la circulación de un sistema aumenta la resistencia total, pero no afecta a las resistencias individuales. De esta ecuación debemos entender un concepto fundamental. La resistencia total disminuye cuando añadimos nuevas arterias al sistema. Ahora bien, la resistencia en serie. La resistencia en serie es la forma en la que se organizan los vasos sanguíneos que irrigan un determinado órgano. Decimos que la resistencia total es la suma de las resistencias de los diferentes niveles de la circulación, es decir, resistencia en arteria, más la resistencia en arteriolas, más la resistencia en capilares, más la resistencia en vénulas y venas. Cualquier aumento de la resistencia en cualquier nivel tiene un efecto directo sobre la resistencia total. Acostumbrándonos un poco a aprender conceptos fáciles, tenemos ahora el concepto de flujo laminar. El flujo laminar es la manera en la que debe circular la sangre a través de los vasos sanguíneos. Se denomina laminar porque lo hace a manera de capas, como podemos observar en la imagen. La fricción de la pared del vaso sanguíneo, como podemos ver acá, hace que la capa de sangre que viaja justo inmediatamente al lado de ella tenga una velocidad más lenta, y cada capa subsiguiente aumenta la velocidad hasta llegar a la capa del centro, que es la que tiene la mayor velocidad. Por razones que veremos más adelante, hay situaciones en las cuales el flujo sanguíneo puede dejar de ser laminar y convertirse en turbulento. Esto quiere decir corrientes de sangre viajando en todas direcciones, en direcciones axiales y en direcciones radiales, y chocando entre ellas cada una de esas corrientes. En el caso de la imagen que estamos observando, una obstrucción está ocasionando un flujo turbulento. Ahora, para calcular la probabilidad de que exista un flujo turbulento, tenemos una ecuación denominada número de Reynolds. Una vez más, no es importante aprenderse la ecuación de memoria. Lo importante es aprender conceptos que permitan mejorar la práctica clínica. El número de Reynolds es directamente proporcional a la densidad de la sangre, al diámetro del vaso sanguíneo y a la velocidad del flujo sanguíneo, y es inversamente proporcional a la viscosidad de la sangre. Por lo tanto, existen dos situaciones comunes que pueden aumentar la probabilidad del flujo turbulento: la anemia, en la cual hay una disminución en la viscosidad de la sangre y por ende un aumento en el número de Reynolds. En segundo lugar, consideremos los trombos. Los trombos que ocluyen parcialmente la luz de un vaso. Si bien la disminución del diámetro del vaso debería reducir el flujo turbulento como lo expresa la ecuación, es decir, el número Reynolds es directamente proporcional al diámetro. Si disminuye el diámetro, el número Reynolds debería bajar y por tanto deberían bajar las probabilidades de presentar flujo turbulento. Pero también es cierto que a menor diámetro existe una mayor velocidad en el flujo sanguíneo y el flujo turbulento es más sensible a aumentos en la velocidad del flujo sanguíneo que a la disminución del diámetro del vaso sanguíneo. Por lo tanto, los trombos, el efecto neto de los trombos ocasiona un aumento en el número de Reynolds y un aumento en la probabilidad de presentar flujo turbulento. Perfecto, tenemos la última ecuación del día de hoy, que es la ecuación de capacitancia. La capacitancia es directamente proporcional al volumen y es inversamente proporcional a la presión. Por lo tanto,
tiene mayor capacitancia aquel vaso sanguíneo que puede almacenar mayor volumen de sangre requiriendo menos presiones. Como se ha mencionado repetidas veces, las venas son los vasos sanguíneos con mayor capacitancia en el cuerpo y constituyen el principal reservorio de sangre en el organismo. Lo hemos logrado. Hemos terminado con las ecuaciones y conceptos de hemodinámica. Para finalizar, analicemos un par de imágenes donde se resume el efecto que tienen todos los conceptos que hemos aprendido y su efecto en la presión. Consideremos un momento esta gráfica en la cual tenemos distintos niveles. Estos niveles los representan el sistema arterial, es decir, aorta, arterias grandes, arterias pequeñas y arteriolas. Tenemos en blanco los capilares y por último tenemos las vénulas y las venas. Y esta línea negra, este trazado negro, representa la presión que maneja cada uno de estos sistemas de vasos sanguíneos. Por lo tanto, lo primero que podemos concluir es que la presión disminuye progresivamente, desde las arterias, desde la aorta, hasta las venas. La presión es máxima en la aorta y es mínima en la vena cava. Otro concepto, otra enseñanza que nos puede dejar el gráfico es que la mayor disminución en la presión ocurre en las arteriolas, que es este nivel. Es donde se da esta pendiente más pronunciada. Aproximadamente de los 100 milímetros de mercurio que manejan las arterias grandes, esto se reduce a 50 milímetros de mercurio en las arteriolas, porque como hablamos, son muy sensibles a las catecolaminas, se contraen por el efecto de dichas catecolaminas y presentan una resistencia al flujo sanguíneo. Por lo tanto, tenemos que la aorta y grandes vasos tienen una presión arterial una presión arterial media de unos 100 milímetros de mercurio, en las arteriolas de unos 50, capilares de 20 y ya al momento de llegar a vena cava son de unos 4 milímetros de mercurio. Ahora analicemos el perfil, pero únicamente considerando la presión en el sistema arterial. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que es pulsátil. ¿Por qué? Porque existe una presión sistólica que está marcada aquí por este trazo verde. La presión sistólica se da en el momento de la contracción ventricular cuando la sangre es eyectada hacia las arterias y ocasiona un máximo en la presión. La presión diastólica, que está representada por este trazado verde, es la presión mínima en el sistema arterial que se da por la relajación ventricular y cuando la sangre retorna hacia el corazón. Tenemos el concepto de presión de pulso, que es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Y por último, tenemos el concepto de presión arterial media, que es igual a la presión arterial sistólica multiplicado por 1/3 más la presión arterial diastólica multiplicada por 2/3. La pregunta es por qué se le da mayor importancia a la presión arterial diastólica para calcular la presión arterial media. Y la respuesta la podemos observar en la imagen. El sistema arterial y el corazón pasa más tiempo en diástole que el tiempo que pasa en sístole. Aproximadamente un 60% del tiempo lo pasa en la diástole y un 40% o menos en la sístole. Por eso se le da un valor de 2/3 a la presión arterial diastólica y de 1/3 apenas para la presión arterial sistólica. De esta manera, finalizamos el segundo capítulo de Fisiología del Sistema Cardiovascular. Te invito a ver el siguiente video del módulo en el cual hablaremos de electrofisiología cardíaca.